Buenos días, profe. Vamos a analizar el libro Un Mundo Feliz por medio del método de razonamiento ético. De manera breve, el libro inicia con una sociedad en la que transcurre el año 632 después de una revolución mundial en la que se estableció un estado como único en el que se dan cosas bastante peculiares como para la época en la que fue escrita el libro. Eh, Resulta que en esta nación que se había impuesto, que se había formado, se generaban o se creaban los niños de manera artificial o con incubación, en la que se fecundaban óvulos, pero esos óvulos, un solo óvulo fecundado, se dividía hasta en de 3 a 96 partes y básicamente creaban clones, creaban un niño que era el mismo, multiplicado pues. Entonces, a partir de esos niños fecundados, de esos óvulos fecundados, se generaban toda una cadena de producción en masa de niños, no nacían, porque en esa sociedad era una aberración, una vergüenza tener hijos. Eh, entonces se creaban los niños de manera artificial, se creaban con un fin y un propósito ya establecido y determinado. Básicamente su futuro ya estaba eh, marcado para ser una persona o alfa, beta, gamma o delta o epsilon. Eran cinco como razas, categorías en las que ellos tenían que básicamente vivir. Pero ya estaban destinados a hacer eso, no como que el camino y la vida los iba marcando a eso, sino que tenían que vivir en eso. Después de que nacían, entre comillas, los niños eran formados dentro de esta misma institución, bueno, dentro de esa misma organización, para que ellos adoptaran unos comportamientos y unas características especiales de su raza. Y un hecho que llama mucho la atención es cómo ponen un libro para que el niño, pues, se acerque, los niños se acerquen al libro, pero lo ponen con luces, algo llamativo, pero cuando el niño se acerca, las luces se apagan y cuando lo intenta coger, les hace una descarga eléctrica a los niños. Es algo bastante bizarro el pensar de que se le hace un método de tortura tan fuerte a un niño. Y básicamente con el objetivo de que los niños tengan repulsión a tomar libros, a educarse. También los instruyen desde pequeños con parlantes para que adopten y tengan un tipo de mentalidad o algo muy presente en su mente que debe ser así. Y a cada niño, a cada raza, le dan un trato especial. Bueno, hacia grandes rasgos la historia va transcurriendo. Pero vemos que en esa primera parte se desarrolla un primer problema ético. Llamemos el problema ético global, el análisis del libro, la narrativa, pero la narrativa ética, pero el problema en sí nace el primer problema ético que tenemos es la producción de niños o la creación o el nacimiento de niños como objetos, como producir en masa una gaseosa, es la producción de un niño o de niños en masa. Es bastante denso analizarlo desde esta parte, porque nos enfrentamos, según nuestras creencias actuales, ver este tipo de situaciones, pues no se aleja mucho de nuestra realidad. Vemos que se vulneran muchos valores si lo relacionamos con nuestro entorno, nuestra sociedad actual, que un niño crece, nace desde el vientre de su madre, un producto de el amor, en muchos casos, en otros casos, consecuencias de infortunios, pero nace un niño en el vientre de una madre, se espera que el niño nazca bien,
situaciones diversas pueden generar que el bebé nazca perfecto, que nazca con una malformación, un defecto genético, en fin. Y esto hace parte del ciclo normal de la vida. El niño crecerá, se irá educando, irá tomando sus propias decisiones y esas mismas decisiones son las que irán marcando su camino. Obviamente todo eso acompañado de unos padres que lo asesoren, que lo guíen, que lo orienten. Pero en este punto eh, ya podemos ir haciendo una pequeña analogía de lo que sucede en la actualidad con lo que sucede en el libro. Veíamos la tecnología CRISP como, como una tecnología que ha llegado a mejorar y a quitar, tratar de eliminar el sufrimiento, eliminar enfermedades, eliminar malformaciones genéticas y todas las situaciones negativas que se puedan generar antes del nacimiento, antes de la fecundación de un bebé, similar a lo que sucedía en lo narrado por el libro. Pero es básicamente quitarle como el derecho, no sé si llamarlo la naturaleza, el destino, la vida, Dios, de que las cosas tengan un proceso, un ciclo en el que no todo va a ser igualitario, en que unas personas tristemente van a nacer con unas eh, malformaciones, con unas debilidades y que no todos vamos a ser iguales. Tristemente en el mundo, bien sea por situaciones económicas o bien sea por situaciones físicas, no todos somos iguales, pero eso hace parte de lo que es una sociedad en que hay personas que se van a destacar no por su inteligencia, sino por sus habilidades manuales, por sus habilidades artísticas, por su capacidad de habla, por su inteligencia, en fin. Van a ser diversas situaciones en las que nos van a marcar, pero eso mismo hace parte de la vida, ese es el mismo proceso. Y en este libro hablan de un irrespeto total a ese ciclo y un irrespeto a la autonomía de un ser humano. Pienso yo que es uno de los valores que más se vulnera, el hecho de no poder darle la potestad o la capacidad a ese ser vivo o a ese bebé, a ese ser humano, de que pueda tomar sus propias decisiones. Bueno, si analizamos todos los valores que se intentan englobar dentro de este método que usa el libro, pues parte del análisis también está analizar todos los aspectos y todos los valores en juego y en riesgo. Y por un lado están los del niño al perder como su autonomía y esa capacidad de decisión. Pero lo veo desde el punto de vista en que intentan determinar o logran determinar el futuro de un niño desde el vientre con el objetivo de tener una sociedad ordenada y todo por el bien, un beneficio o un bien común, el bien de las masas por encima del bien individual. Entonces ahí es cuando uno entra a cuestionarse muchas cosas porque eh, hasta dónde va por encima ese beneficio o ese bien común, esa manipulación del óvulo de los bebés en la fecundación, a tal punto en que se llega a un maltrato, en que se vulneran sus derechos físicos, sus derechos como personas y atentándolo físicamente, atentándolo psicológicamente, atentando contra ellos eh, verbalmente, mentalmente, bueno, de todas las maneras, ya cuando han nacido y antes de nacer, siendo un óvulo, como son manipulados. Entonces es hasta donde está bien visto moralmente hacer esto. Entonces es bastante crítico analizar el tema. Como, como siguiente paso de la siguiente paso del método de razonamiento ético es que veamos las cosas desde la mejor solución eh, coherente, dándole, valga la redundancia, coherencia a una decisión que se tome. Y en un contexto de estos es crítico, pero pienso que todo tiene una solución bastante viable y es darle un crecimiento natural a los bebés, porque no se ve una crisis,
en el libro no se narra una crisis en la que se tenga que imponer para todos en el planeta esta metodología, este método de inseminación, de creación de bebés, que es el método Bukanovsky. Entonces, eh, pienso que hay alternativas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un país único en el que se viven esas situaciones, pero por fuera de ese país hay otra sociedad que vive todavía con eh, como con las culturas o creencias o costumbres antiguas antes de ese país único. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, si fuera para todos, pues todos tendríamos una sociedad en la que están eh, como distribuidas las situaciones, pero no es así, es un grupo. Analizando el siguiente problema ético a analizar es cómo ven o se analiza las situaciones, las relaciones interpersonales y las relaciones amorosas en esa sociedad, en el que la monogamia es como prohibida, en el que tener hijos es una vergüenza, en el que se supone que hay una libertad de expresión, hay una libertad en cuanto al tema del amor, en cuanto al tema de las relaciones, pero pienso que se llega al extremo en el que se vuelve un objeto la mujer, que no es nada diferente a lo que se ha venido viviendo históricamente y todavía sigue sucediendo, en el que veo a colación un apartado de la conferencia de Jaime Garzón en el que decía, si un hombre tiene 5 mujeres es el putas, pero si una mujer tiene 5 hombres es una puta. Entonces, tratan de llevarlo a eso en que todos pueden tener una vida tranquila en cuanto a libertad de amor, de expresión de sus sentimientos, llevándolo a la poligamia. Entonces es enfrentarnos a ese problema ético en el que hasta qué punto pasamos de generar poligamia con respeto, con valores, con límites hacia las mujeres y hacia el hombre, y se pasa esa delgada línea en el que ya se cosifica a la mujer, en el que se ve como un objeto sexual, como un objeto en el que, no sé, voy a decirlo de maneras coloquiales, es que yo le tengo ganas a esta niña, o en fin, que es más o menos lo que intenta mostrar el libro. Entonces, es, es enfrentarnos a ese problema ético en que la libertad es buena, lo veo desde ese punto. La libertad es buena, pero cuando se cruza el libertinaje es cuando hay problemas. Porque la libertad tiene unas reglas, la libertad tiene unos parámetros, la libertad tiene un, un modo de operar ordenado. ¿Sí? Pero si tú te pasas al libertinaje, no respetas reglas, no respetas reglas, no respetas normas, y se pasa esa delgada línea que puede haber entre libertad y libertinaje, entre libertad sexual o irrespeto a la otra persona. Se vulneran muchos valores, principalmente la integridad, la dignidad, el respeto a la dignidad humana de la otra persona, llámese hombre, llámese mujer, porque no estamos dándole valor a ese ser, sino que lo vemos como un objetivo. Y ese es un tema que afecta aún y que afecta todavía a la sociedad. El libro no está alejado de la realidad, el libro está escrito hace mucho tiempo, con una versión futurista, pero que básicamente nos está contando una realidad que se vive hoy en día. Y que básicamente, pienso yo, el autor estaba adelantado a su época. Un análisis coherente a esto, la verdad, no lo veo. No lo veo porque realmente la única coherencia que eso tiene es darle libertad en cuanto a las relaciones, en cuanto al amor, en cuanto a todo esto, a la sexualidad, darle libertad
al hombre sin pasar al libertinaje, darle la potestad de tener las relaciones de la manera que quiera, sin que sean mal vistas, pero sin pasar a respetar la integridad de la otra persona. Entonces pienso que aquí solo hay un punto de vista y es siempre respetar la dignidad y respetar la integridad de la otra persona. Por otro lado, digamos, el pienso que esto es un dilema moral que veamos en, muy reflejado en el documental que vimos de Al Gore, en el que hasta dónde el fin justifica los medios, hasta dónde la economía va por encima del medio ambiente. Y es que en el libro nos evidencian que hay un país único en un orden, en básicamente una perfección programada y elaborada, pero que fuera de este hay una civilización casi que llevada a la ruina, en el que se identifica como una sociedad poco civilizada, porque parecen indígenas, tribus indígenas haciendo rituales, con basura, con una situación bastante precaria a su alrededor. Y es esto el producto, creo yo, de las diferencias que hay y se ven marcadas en la actualidad en la sociedad, en la que eh, las personas con poder son pocas, 10% de los que habitamos este planeta Tierra, y el otro 90% está entre la clase media y un gran porcentaje entre la clase pobre, obrera, clase baja, en todo el mundo. Hay una, no hay una justa y razonable distribución de la riqueza, del poder, y eso ha hecho que las desigualdades sociales sean brutales, en el que se puede ver en Bogotá un barrio estrato 4, eh, los carros más lujosos, y que perfectamente a 2 3 cuadras se puede ver un barrio estrato 3 tirando estrato 2, con gente trabajadora, que le toca romperse el lomo trabajando y sacando adelante su familia, sacando adelante lo que debe hacer a diario. Entonces las diferencias sociales, hasta donde las creencias, o más que creencias, las decisiones políticas y filosóficas van a seguir sobrepasando por encima de los otros, porque es que básicamente hacen una represa de Hidroituango solo para llenarse de plata, pero no se dan cuenta que están afectando un montón de pescadores, que siguen explotando carbón, pero no se dan cuenta que están afectando un montón de millones de personas con la emisión de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, esa falta de conciencia no puede seguir sencillamente en esa falta de respeto por la vida del otro, de esa avaricia, ese deseo de poder, de cada vez acaparar más sin pensar en el otro, no nos va a llevar a nada, simplemente a seguir agotando los recursos, a seguir matando al otro. Y lo que se ve a simple vista en un libro, como la división de un país bonito y una sociedad aberrante, es lo que se ve. Y eso tristemente puede que a las sociedades se acostumbren a vivir así, pero es que eso está generando otro impacto ambiental en el que no todos vamos a poder seguir viviendo así, y es el impacto ambiental, en el que Al Gore nos mostraba que si no hacemos un cambio, si no hacemos una toma de decisiones en nuestros hábitos, en nuestra conciencia para cambiar, para tomar decisiones en pro del medio ambiente, en pro de nuestro futuro, de nuestros hijos, pues no vamos a llegar a nada. Por otro lado, y por la última situación que vi como problema ético, es un problema ético que viene desde hace muchos años y que por la era de 1950 afectó mucho a Estados Unidos, y fue la época del racismo. El racismo que se vio cuando eh, John llegaba al país único, a la sociedad única,
y lo veían como un animalito de zoológico para ver, para mostrar. Es triste porque es un apartado que no muestra algo que siempre se ha dado. Hoy por hoy se han mejorado muchísimo los temas de racismo, pero tuvimos épocas en las que negros no podían convivir con blancos, en las que se insultaba o se rechazaba a un asiático, a un musulmán, se rechazaba a un soviético por simplemente ser de otra cultura, por aberración, no sé a qué, todos somos iguales, la misma cara, somos de carne, de pronto otro color, pero somos iguales y vivimos bajo el mismo techo que es el planeta. La vulneración de valores, de derechos que ha generado el racismo es impresionante y que es algo que ha marcado la historia, ha dejado muchas muertes y que tristemente como sociedad aún seguimos con ese problema. A nivel mundial, como sociedad mundial, es algo que no hemos aprendido, no hemos entendido de que nada nos va a llevar a matarnos, de que a nada nos va a llevar la indiferencia, la intolerancia, el irrespeto, el creernos superiores. ¿De dónde hay una raza superior? Históricamente ese discurso de la raza superior, de los nazis y tantos judíos que mataron. Nos hemos matado a razón de qué? De nada. De nada y esa es básicamente una de las tantas consecuencias que ha generado la indiferencia que ha generado estos problemas y dilemas, problemas éticos y dilemas morales que hemos tenido con el pasar del tiempo. Entonces, pienso que una conclusión bastante buena o que a mi parecer puede ser la más adecuada es que nos demos cuenta en primer lugar de cuándo se está haciendo este libro, de todo el tiempo que ha transcurrido y que básicamente se hace una novela fantástica eh, en la que realmente solo es ficción, pues la ficción se nos fue a la realidad y que muchas de esas situaciones se están dando y que muchas que se estaban dando en aquella época que él visualizaba se han ido mejorando, pero que se han empeorado en otras, como es el tema del medio ambiente. Pienso que indiscutiblemente la sociedad tiene que hacer un cambio en su razonamiento, tiene que ser un cambio en el que se priorice el bien común, el bien del ecosistema y no el bien de unos pocos, no el bien de ese 10%, no el bien de los que tienen el poder, porque pensando así es que estamos en este punto. Si pensáramos en el otro, si pensáramos en que esa persona también siente como yo siento y que lo puedo afectar con mis decisiones, no estaríamos en este punto. En este punto en el que vemos una sociedad bastante corrompida, bastante dañada y afectada por nuestras propias decisiones y las decisiones de nuestros antepasados. Entonces, es cuestión de dejar de tratar de mantener el poder, de acaparar, dejar la avaricia y empezar a pensar más en el otro, sin racismo, sin intolerancia, sin indiferencia, entender que el otro vale, que el otro cuenta. Pero eso es una discusión que no es solo personal, es algo filosófico y político, es algo económico, que también nos podemos ayudar de la tecnología para avanzar, claro. Veámoslo en la manera en que con la tecnología enmendemos parte de los errores que hemos hecho al ambiente, al medio ambiente, al ecosistema y a nuestro entorno. Pero no que no sea la solución trascendental, sino sea una herramienta para seguir. Es un conglomerado de cosas
que nos une, que se unen y que analizamos con todo lo que hemos visto. Muchas gracias.